cortesiana o de guerra de conquista del Imperio Mexica, realmente, ¿no? Ha pasado el Imperio Mexica. Es que es muy complicado, tenemos que hacer un poco. Sí, porque no hay. Bueno, primero, sobre todo para los que juegan juegos de mesa, es una guerra muy compleja de representar porque se trata de dos maneras de hacer la guerra, sobre todo la manera mexicana, la manera mesoamericana de hacer la guerra, única en todo el mundo, única de la historia. Tiene unas características que no se repiten y no se dan en ningún otro lugar del mundo. Y esto es lo que se encuentran los españoles cuando desembarcan en México en 1519. Y a su vez, también Cortés lo que hace es adaptarse a ese tipo de guerra local para poder ganarla, y para poder ganarla en un medio muy complicado y muy complejo. Lo que nos ha llegado al común de nosotros, de la historia de la conquista de México, es que fue muy sencilla y una serie de mitos que justificaban una conquista teóricamente fácil que no lo fue. Jamás los guerreros aztecas o mexicas, mejor dicho, se asustaron entre los caballos españoles, jamás se asustaron por las armas de fuego. Fue una guerra muy dura y a pesar de esta diferencia numérica consiguieron ganar. Y consiguieron ganar, insisto, no por ni miedo, ni por temas psicológicos, ni por miedo a los caballos, ni por miedo a las armas de fuego, ni tan solo por la superioridad tecnológica de per se. Hubo una serie de combinaciones, que ahora sigo explicando, que provocaron que en la hueste cortesiana de solo 400 hombres fuera muy difícil debatir por guerreros mexicas muy experimentados y muy motivados en campo abierto, a pesar de diferencias numéricas de 80 a 1, como estaba comentando ahora. Ahora explicaré un poquito, para que esto se pueda entender, primero en qué consiste tanto la manera de combatir de los mexicas y de todos los pueblos mesoamericanos de principios del siglo XVI, como la manera de combatir española y europea a principios del XVI, y aparte la panoplia, el armamento de cada uno de los dos bandos durante estos 2 años de guerra que van desde 1519 hasta la caída de la capital en 1521. Empezando por los mexicanos, hablaba de la excepcionalidad del modo de guerra que se practicaba en Mesoamérica en lo que sería finales de la Edad Media europea, principios del Renacimiento, desde los siglos XIII aproximadamente hasta los siglos XV. En náhuatl, y me tendrán que perdonar porque la lengua mexica no la conozco, simplemente le he leído algo en náhuatl, guerra significa yaoyotl. La palabra guerra es yaoyotl. Y la guerra que se practicaba se llamaba guerra florida. La guerra florida en náhuatl es xochi yaoyotl. La guerra florida, ¿en qué consistía? Consistía en que se pactaba cuando se abría un casus belli entre dos potencias. Podría ser, por ejemplo, Tlaxcala, que eran los enemigos tradicionales de los mexicas. Cuando se planteaba un conflicto, un casus belli, pactaban un lugar donde los dos ejércitos se enfrentarían. Se paccionaba y los dos ejércitos, el ejército tlaxcalteca y el ejército azteca, el mexica mejor dicho, pactaban un campo donde luchaban entre ellos. Lo curioso de la guerra florida es que el combate no era a muerte. Toda la estrategia de cada uno de los dos bandos era para capturar vivo al enemigo. No interesaba matarlo, interesaba cogerlo vivo. Todo el escalafón de mando, porque eran tropas reguladas, estaban el equivalente organizados con oficiales, con compañías, con regimientos, con sus nombres, con su manera de armarse y de combatir, pero tú para poder ascender en oficial en el ejército mexica, se te valoraba la cantidad de prisioneros que tú habías capturado en combate. A medida que tú ibas subiendo escalafón hasta poder llegar al top, a lo más alto, que era el guerrero del jaguar. Estaban los guerreros del águila, guerreros del jaguar, y después había una unidad especial, una unidad que llamaríamos ahora de comando, que también tenías que capturar entre 5, durante tu carrera militar, entre 5 y 6 prisioneros para poder ascender al máximo grado militar. La otra manera de ascender era porque pertenecieras a la nobleza, que entonces pasarías a ser un general. Pero si querías ascender por méritos de guerra, no era por la muerte, sino que se premiaba la captura. ¿Por qué se premiaba la captura? Les explico el procedimiento. Hay muchas versiones del por qué, pero os explico el qué hacían.
Cuando se capturaba un enemigo, el enemigo pasaba a ser propiedad del soldado que lo había capturado, propiedad de él y de su familia. No, lo encerraban en un corral y lo engordaban. ¿Vale? Cuando llegaba, había una serie de festividades a lo largo de todo el calendario azteca, bastante extendidas en el calendario, en el cual, festejando a un dios o a otro, se sacrificaba. Aquí vemos un templo. Todos los pequeños pueblos, todas las ciudades tenían templos parecidos a este, una escalinata central y arriba donde estaba un templete más pequeñito con la deidad, y a esa deidad, que podía ser Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra, o Tlaloc, que era el dios de la lluvia. El templo de México, el gran templo, que ahora es donde está la catedral de México, era muchísimo más grande, de color blanco. En la serie México lo veréis muy bien reproducido, esta serie de Cortés que están haciendo ahora, está muy bien reproducido el templo, donde hay dos templetes arriba, uno por cada uno de los dos dioses. Y allí, según la festividad, se procedía al sacrificio del prisionero. Podía estarse meses prisionero, hasta que llegaba el día en que era ofrecido a los dioses. Realmente eran cuatro los asistentes que de cada una de sus extremidades aguantaban en esta piedra de sacrificio, aguantaban al reo. Y el sacerdote, con una cuchilla de obsidiana, le abría el vientre por la parte de abajo de las costillas, en vida, le introducía la mano y le arrancaba el corazón. Y lo sacrificaban así. Primera fase. Con el cuerpo se decapitaba y se le cortaban las extremidades, brazos y piernas, y se arrojaban por esta escalinata. Esta escalinata, no sé si habéis tenido la suerte de estar en México, en algunos templos como Chichén Itzá, que es un templo maya, no es un templo azteca, es un templo mexica, pero estaban diseñados para poder arrasar un cuerpo y que pudiera bajar hasta abajo sin necesidad de impulsarlo demasiado. ¿De acuerdo? La cabeza era destinada al muro llamado Zompalli, que era donde se clavaban las cabezas de todos los sacrificados. Cuando la hueste de Cortés entra en México por primera vez en 1519, se encuentran un muro de Zompalli, de calaveras humanas, algunas recién cortadas, otras añejas, de casi o más, según contaron, 120.000 cabezas. Solamente en las fiestas de inauguración del Templo Mayor de México, el que os comentaba, tan grande como los templetes, en 1485, durante las festividades que duraron una semana, se sacrificaron, según los autores, entre 10 y 20.000 personas. ¿Qué es lo que hacían con los brazos y con las piernas? El tronco, el cuerpo, se deshacían de ellos. Pero los brazos y las piernas eran destinadas al consumo humano. Eran destinadas a cocinarlas y a consumirlas por los familiares del guerrero que lo había capturado en combate. El por qué se hacía, hay muchas versiones, desde los ecólogos culturales que hablan que la única fuente barata de proteína animal que tenía el pueblo mexicano en aquellos momentos era la carne humana. Por eso se calcula aproximadamente, para que se hagan una idea, que se consumían o se sacrificaban unos 20.000 personas anuales de modo natural. Que esta parte de esta carne que se generaba era generada para el consumo humano y para la aportación de proteína animal. Esta sería la teoría de los ecólogos. Otros dirían que era simplemente por lo que ellos decían que lo hacían, sino por temas religiosos, para que el sol volviera a salir, para que pudiera llover o para lo que le pidieran al dios en concreto. Pero sí que es verdad que encontramos una civilización compleja, avanzada, un estado grande, potente, muy poblado, y que es el único caso en la historia donde se practica el canibalismo de forma masiva. Esto también les determina mucho la manera de hacer la guerra de los mexicanos. Cuando llegan los españoles, la costumbre no era, y no estaban sus soldados, sus guerreros, entrenados tanto en matar como en capturar. Eso después sería un hándicap. Aunque ellos adaptan y empiezan a matar también en combate, no tenían una tradición militar y una manera, unas técnicas de combate diseñadas para matar, sino más bien para capturar. Más o menos, después hay los temas más interesantes. Aquí vemos el señor con la banderita. Creo recordar que la banderita en cuestión, sobre todo era una bandera impresionante, hecha con pluma de cristal. La bandera imperial, tenían varias banderas, las llevaban como este señor, y también las llevaban atadas a la espalda como los guerreros japoneses, también las llevaban así, y
Teóricamente, y eso fue clave en una batalla que explicaremos después rápidamente, la batalla de Tumba, la captura del estandarte imperial, Quetzal, creo recordar que se llama, si lo capturabas ganabas la batalla. Automáticamente el ejército azteca se rendía. Y en la forma de hacer la guerra entre dos estados mesoamericanos, si capturabas el templo principal, también ganabas la guerra. Pero hay un caso que después explicaré, donde los españoles capturan el templo mayor y no se rinden los aztecas, sino que al final los expulsan, que es antes de la noche triste. Entramos ahora en cómo combaten los españoles. Los españoles, en contra de lo que se está viendo en la serie que vemos ahora en televisión, se combatía de forma en formación y de forma organizada. El escuadrón, estos claves que se ve a Bernal Díaz del Castillo, se forma en escuadrón y ese es un escuadrón con plato. Es un tipo de formación, aquí lo podemos ver más o menos, representada. Es un tipo de formación que viene de antiguo, muy parecida ya a Julio César en la Guerra de las Galias, y utiliza círculos defensivos cuando invade Bélgica y se enfrenta en inferioridad numérica y asume que va a ser rodeado por todos los costados. Los españoles asumen que están en inferioridad numérica y ya se entrenan cuando desembarcan en México para combatir en orden cerrado. Todo este sistema de infantería estaba al mando de un veterano de los tercios de Italia que era don Diego Ordaz, que sería el encargado de formar y de mandar a la infantería en combate. Los soldados que formaban la primera hueste cortesiana que desembarca en 1519 son aproximadamente unos 400 hombres, la mayoría armados con espada y rodero, un escudo redondo y una espada, que serían los que formarían la parte exterior del cuadro, formando un muro defensivo cuando se tenían que enfrentar a los guerreros mayas al principio, los mayas totonacas, después con todas catecas y después con los guerreros mexicas. Vemos aquí un poquito el cuadro. Tenían también artillería. En el primer desembarco, 10 cañoncitos como estos y 4 falconetes pequeñitos. Eran cañones pedreros. En la serie se ve que disparaban bolas de metal. Mentira, el metal era un bien exclusivo. No lo desaprovechaban en gastar balas. Eran cañones que disparaban piedra. Fácil, barata, igualmente eficaz. Otro tema, después para explicar cómo funcionó muy bien la primera batalla, que es la batalla de Cenla contra los totonacas, que es la primera batalla en que el escuadrón español se enfrenta a un gran ejército, en este caso maya, en campo abierto. La línea de detrás podrían estar más o menos si cogemos la tradición de cómo se formaban las cajas como decía vienen de César, también se tratan en los manuales bizantinos, en el Estrategicón de finales del siglo VI, se habla también de este tipo de cajas, también con las unidades de cuerpo a cuerpo en el exterior y las de armas arrojadizas detrás, para protegerse detrás del muro de escudos. En la parte de atrás irían los ballesteros, 80 ballesteros aproximadamente, los 400, y los escopeteros, no eran arcabuces aún, eran escopetas de mecha, que disparabas con palanca, que eran mucho menos, creo que eran 12 o 13, que irían detrás. La idea era aguantar en el centro. Verán también que está la bandera, verán también que están los músicos. Otra característica de la forma de hacer la guerra durante las guerras cortesianas, que lo dicen también los veteranos de guerra mexicas, es que los españoles combatían en orden y al son de la música. Iban avanzando con chirimías, con gaitas, con trompetines, con cajas de guerra, para mantener el orden y mantener también el ritmo. Se combatía en silencio, al contrario que combatían los mexicas, que ellos se infundían valor con caracolas y chillando y con gritos de guerra. Los españoles tenían orden de no hablar en combate para poderse escuchar bien las órdenes. ¿De acuerdo? Veremos también la caballería que está en el interior y por fuera 3 soldados de caballería que van por dentro. En la caja de guerra se utilizaba también para que la caballería se refugiara. Y se diseñó por Cortés, es una de las adaptaciones que se hizo durante los combates, en que salieran en grupos de 3 para, en las zonas donde había más presión sobre el cuadro, intentar oxigenarlos e intentar dispersarlos. En grupos de 3 que combatirían, intentarían despejar la zona y se volverían a refugiar cuando empezaban a cansarse los caballos. La manera de combatir en la primera batalla, la de Cenla, se hizo con una carga de caballería tradicional. Ahora se explica la batalla de Cenla y ahora se explica después cómo
a través del casi desastre de la caballería en celda, aprendieron de cómo tenían que combatir a los mexicanos. En celda se forma sin saber exactamente, no habían desembarcado ni se habían enfrentado jamás en América contra un ejército más o menos organizado y grande. Los españoles van al encuentro de los mayas totonacas una vez desembarcados. Cortés tuvo la idea de hacer una maniobra de yunque y martillo. Con sus 13 de caballería se apartó del campo de batalla para dejar a la infantería que avanzara en cuadro y él, una vez la infantería atrajera a todo el ejército maya, atacarla por la retaguardia. Esta era la idea. Lo que él no sabía es que, según Bernal Díaz del Castillo y según el mismo Cortés, los mayas totonacas reunirían 40.000 hombres. Posiblemente fuera muchísimos menos, estaríamos cerca de los 8.000, pero en todo caso una fuerza inmensamente superior a los 400 soldados que tenía Cortés. Cuando Cortés se va, tardaría una hora en volver al campo de batalla, porque también tenía sus problemas. Don Diego de Ordaz, que estaría al mando de la infantería, se encontró solo ante una fuerza inmensa de guerreros mayas, todos con las caras pintadas con cicatrices ceremoniales y con cicatrices también ornamentales, gritando con sus penachos, que cargaron sobre el cuadro español. La primera fase de la carga fue muy similar a la manera de hacer la guerra en la guerra antigua europea. Primero eran las unidades de arma arrojadiza, las unidades ligeras, lo que serían los velites romanos, para entendernos, que arrojarían con sus ondas una lluvia, una granizada de piedras de Sillería Bernal del Castillo, flechas y lanzas sobre el cuadro español. Aquí ellos se intentan proteger con sus protecciones, con sus escudos, con sus cascos, sobre todo la línea exterior, que es la que está más acorazada. Y aquí aguantan durante un buen rato esa granizada. Esa granizada causa 70 bajas en el cuadro español. Uno de ellos muerto porque una flecha le atraviesa el oído, pero no son bajas, todos son, al estar protegidos más o menos por sus armaduras, sobre todo la línea delantera, son heridas leves. Y muchos de los heridos pueden mantenerse en línea y mantenerse en combate. Una vez pasan bastantes minutos y los mandos mayas interpretan que ya han ablandado las defensas españolas, se lanzan al ataque cuerpo a cuerpo. De la lluvia de piedras con ondas, de las flechas, los dardos lanzados con un lanzadardos que llamaban alhambre. Y los flechas se lanzan con sus armas de mano, sobre todo los macahuites. Los macahuites son una especie de, para entendernos, de palos de croquet o de pates de béisbol con cuchillas de obsidiana clavadas en el bate. La obsidiana es muy frágil, que cuando chocaba contra los escudos españoles se rompía, pero si tocaban blando son como cuchillas de afeitar, cortan muchísimo. Después hay un ejemplo en una batalla posterior que de un solo tajo o con un par de tajos le cortan la cabeza a un caballo con un macahuite. Cuando llega, estamos pensando, aquí hay muy poquitos indígenas, aquí hay muy poquitos guerreros totonacas, si estos imaginamos que son totonacas, en realidad son mexicas, y muchos españoles, pero tengamos en la mente esta diferencia de 40 contra 1 como mínimo. Cuando esta gente se acerca, y esta es la ventaja de formar un escuadrón cerrado, esta superioridad numérica en el 1 contra 1 desaparece por el espacio. Y no solamente desaparece, sino que aquellos guerreros, al ser unidades desorganizadas, que no tenían costumbre de utilizar formaciones más o menos bien guiadas en combate, sino que una vez se decía que al ataque y a la carga cada uno iba a buscar el enfrentamiento personal, por aquella manera de hacer la guerra que os dije, te encontrabas que la parte de delante se enfrentó con soldados españoles protegidos con armaduras y armados con espadas toledanas que atravesaban los iquecuili, que eran las corazas de algodón mesoamericanas, las atravesaban como si fueran mantequilla. Y empezaron a caer guerreros en las primeras líneas, con el agravante que los que venían por detrás no se daban cuenta de lo que estaba pasando por delante. Si este señor es un guerrero que está peleando con un español y se está dando cuenta que está teniendo graves problemas, ¿por qué no le puede hacer nada con su macana? Y el español pincha mucho con la espada, cuando quiere apartarse se encuentra que hay otros que lo empujan por detrás. El resultado es que alrededor aquello podía asemejarse a una picadora de carnes.
con soldados empujando porque no sabían lo que pasaba en la línea delantera, y en la línea delantera los guerreros que estaban cuerpo a cuerpo cayendo, y además a medida que se iban apretando, se iba apretando la línea sin poder maniobrar a la hora de poder luchar, mientras los españoles estaban posicionados y entrenados para combatir en formación cerrada. Esta escena provoca la mayor parte de las bajas que se darían durante la batalla de Ceuta. Después os diré el número que da Bernal día del castigo. Se retraen, y es cuando también Bernal, en una frase muy famosa que pone en su libro, le dice a don Diego de Ordaz que ahora que ven que temen sus espadas, ¿por qué no van a por ellos? Y don Diego le dice que se mantenga en formación, porque si la rompe y la abandona, la diferencia es de 300 contra 1. Y aquí está la clave. Si te sales de la protección de estar respaldado por tu compañera derecha e izquierda y te vas solo, ya no hay 1 contra 1. Ya estamos hablando de que vas a estar rodeado, y por muy bueno que seas, seguro que vas a caer. Seguro que vas a caer, como después pasó en la serie México Tenochtitlan. Tampoco nos está hablando, por donde digamos, experiencia empírica de qué pasó cuando este escuadrón se rompió. ¿De acuerdo? Cortés estaba sin venir, hasta que al final aparece. También un elemento que vino con los caballos, el perro de guerra. Los perros de guerra españoles, hay un caso muy conocido que no estuvo en México, que era los alanos españoles, de uno que se llamaba Becerrillo. El Becerrillo, un alano hoy en día está sobre los 40 kilos. Los alanos del siglo XVI, en el caso de Becerrillo, estamos hablando de 100 kilos. 100 kilos de perro acorazado, entrenado, y entrenado no solamente para diferenciar cuál era un indígena amigo, cuál era un indígena enemigo, y entrenados también para capturar o para matar. Estaban, si le decían, ve y tráeme a este, el perro lo cogía, le marcaba y te lo traía. Ahora el perro que capturó al del Daesh el otro día, que es un perro valorado en 200.000 euros, decía, ¿no? Son perros también que estaban muy preparados y que eran perros de guerra, ¿vale? Estos seguían con los caballos. Cortés aparece y ve el cuadro completamente rodeado por miles de guerreros totonacas. Y lo que hace con sus 13 caballeros es una carga de caballería tradicional. Lanza en ristre, galope tendido y a por ellos. Llega hasta el cuadro y llega en un momento en que eran tantas las bajas que habían causado los de infantería que se derrumba toda la moral del ejército totonaca y escapa. Unos autores interpretan, los de la época, que veían mucho en Santos, que apareció Santiago Matamoros con su caballo blanco y que por eso se largaron. Realmente no. Realmente no era Santiago Matamoros, y Bernal lo dice. Bernal lo dice, no. Bueno, los de Cortés llegaron ellos, pero nosotros ya habíamos hecho el trabajo. A pesar de todo, Cortés tuvo en esa carga de caballería, para el mito de que se asustaban con los caballos, tuvo 5 heridos y 8 de los caballos le llegaron heridos también. O sea, casi toda su fuerza recibió palos. Y llegan aquí. Aquí aprende el truquito este de los 3, que sería lo que haría durante toda la guerra. Primero, descansar dentro, ir saliendo en grupos de 3 que se iban ayudando, y en vez de carga al galope tendido, irían a media rienda, lentos. En vez de clavar la lanza, porque los indígenas, los guerreros tlaxcaltecas aprendieron rapidísimo a que se iban con lanza tendida, la lanza así, se agarraban a ella y se la arrancaban, o si el caballero clavaba y perdía su lanza en el cuerpo del enemigo, esa lanza ya no podía ser utilizada en combate porque era casi imposible retirarla. ¿Qué es lo que hace Cortés? Ordenarles seguir en grupos de 3, ir poco a poco, lo suficientemente rápido para importunar, pero lo suficientemente lento para ir con la lanza terciada, es decir, hacia arriba, y apuntar a la cara en el momento del impacto. En el momento que apuntas a la cara o al cráneo, eliminas al enemigo, levantas la lanza y ya no te la arrebatan. Y así es durante el resto de la guerra cómo combatirían en campo abierto los de caballería. Que cuando empezaban a cansarse los caballos, volvían para el cuadro y salían otros grupos de 3 en 3 para ir en aquellos sitios donde fuera necesario el uso de caballos. Esto es un poquito el concepto. ¿Qué es lo que vemos en la manera de hacer la guerra de unos y otros? Los españoles se adaptan. Los españoles se adaptan a esta manera de combatir. También hay un arma, porque su gran obsesión es que no todos estaban acorazados. Su gran obsesión es buscar corazas, y allí las corazas eran las que llevaron. ¿Cómo conseguía un soldado español más protección? 2 maneras. Una, jugando a las cartas o comprándole a otro su armadura o una pieza de su armadura.
Y la más común, porque también había lo que había, era adoptar la coraza indígena. La coraza indígena era muy eficaz con las armas indígenas. Era una coraza acolchada de algodón de unos 3 centímetros, endurecido en salmuera, y que era suficiente para detener las pedradas, detener las flechas lanzadas por las armas indígenas. Contra un arcabuz, contra una ballesta, no hacían nada, pero sí que contra las armas indígenas. Y veremos a muchos conquistadores ir con las corazas, que además eran muchísimo más frescas que las brigantinas de cuero o las corazas de hierro que llevaban los españoles. También los indígenas adaptan. Hemos visto que los tlaxcaltecas aprenden a luchar contra los caballos. Hemos visto también que, no lo hemos visto, pero os lo comento, que los aztecas en la segunda fase de la guerra consiguen capturar mucho armamento europeo en la Noche Triste y lo adaptan y construyen picas con las que atacar con las espadas y con astas, construyen picas para atacar a los caballeros españoles. O sea que son fenómenos o del uso del equipo militar europeo por parte de los aztecas que no se ha tratado demasiado, pero que también ayuda a explicar cómo se equilibra el combate. Una vez explicado lo que era la batalla en campo abierto, más o menos entraríamos a explicar cómo funcionó el asedio de México. Realmente hubo dos, o la guerra urbana. En la guerra urbana es donde los mexicas tuvieron de verdad su oportunidad para vencer a los españoles, porque no podían formar el cuadro en medio de la ciudad, no podían combatir en orden cerrado. Hubo realmente dos batallas dentro de la capital. La primera, cuando Cortés queda aislado, porque se le levanta, hay un levantamiento cuando él tenía prisionero a Moctezuma, porque cuando él se va a hacer frente al ejército que le manda el gobernador de Cuba, se encuentra que Alvarado la lía parda en México y se encuentra con un México alzado en armas contra él, y él durante un periodo intenta retomar el control de la Ciudad de México. Aquí hay un elemento muy desconocido por la historiografía y muy interesante, que es el uso por primera vez en la historia de carros de combate armados con cañones en combate en suelo urbano, incluso en combate en abierto. Cortés tenía un secreto que era su carpintero. Su carpintero no era exactamente un carpintero, era un ingeniero. Después hablaremos del barquito. Este carpintero, cuando ellos estaban asediados en el palacio donde habían montado su cuartel, tiene la idea y le propone a Cortés en hacer torres similares a las torres de asalto que hacían en la edad antigua, que los romanos, los griegos, para atacar castillos, porque le habían dicho que según la tradición mesoamericana, en cualquier guerra, si se captura el templo mayor del enemigo, el otro automáticamente se rinde. Su objetivo era llegar a la plaza principal de México, subir al templo mayor de México, capturarlo y quemar los templetes que había arriba. Teóricamente con eso se tenían que rendir, pero era muy difícil poder salir, por lo que idean construir unas torres artilladas y con 25 hombres en cada torre, que irían por las calles y construyendo por las calles adyacentes a la plaza hasta confluir hasta el templo, allí que descargar en un concepto más que de carro de combate de lo que sería un vehículo de transporte de tropas, que salieran los soldados y esos soldados atacaran grada arriba y quemaran el templo que estaría aquí. Lo interesante del asunto, lo construyen, funciona, llegan hasta el templo mayor, suben hasta arriba, queman los templetes, pero los mexicas no se rinden. No solamente no se rinden, sino que consiguen destruir los cuatro carros de combate, las 4 torres artilladas que construyen los españoles. Este éxito y fracaso a la vez es lo que acaba desencadenando que Cortés decida irse y evacuar México, la famosa Noche Triste, e irse por la calzada. Se tiene que explicar, es una cosa muy larga de explicar y se va a hacer muy rápido. O sea, vamos a saltar directamente al sitio final y explicar cómo fue el asedio. Aquí está muy claramente y muy bien representado. México era la Venecia de Mesoamérica. Era una isla en medio del lago Texcoco, comunicada por pasarelas, vemos aquí, comunicada con pasarelas con la capital. ¿De acuerdo? Estas pasarelas es un elemento que aquí tendría que estar así, más o menos. Tenían huecos. En esos huecos había unos puentes practicables que se podían retirar. ¿Qué es lo que pasó cuando en esta fase del primer cerco de los españoles en México
¿Qué es lo que hicieron los mexicas para que no se escaparan? Quitar las pasarelas. ¿Qué es lo que hizo el famoso ingeniero de Cortés? Construir unas pasarelas practicables para la huida, que iban colocando a medida que se iban encontrando huecos en la vía principal de escape. ¿Vale? Esta vía principal de escape, que es donde un año y pico más tarde, los españoles, con fuerzas renovadas y con la alianza ya firme con los tlaxcaltecas, atacan otra vez la capital y la conquistan definitivamente después, como os comentaba, de un asedio durísimo que duró meses. En primer lugar, de los españoles aquí, es una lástima como lo tenía, no sé si tienes una foto de antes, de cómo lo tenías, porque es exactamente como lo describen las fuentes mexicas que se recogen en Fray Bernardino de Sahagún, de cómo percibieron la llegada de los españoles y los primeros ataques por la pasarela. Es decir, iban, como comentaba antes, con las banderas desplegadas, el gran estandarte de viento, dicen los mexicas, con música, con gaitas, con chirimías, con tambores, marcando el paso lentamente, avanzando por la pasarela y con los guerreros tlaxcaltecas a su espalda. Llevaban también artillería y lo que hacían, aquí, esta sería la ciudad, estaría plagada de pequeñas edificaciones con terraza. Lo que hacían es combatir casa por casa para intentar llegar otra vez al templo principal. Que se encontraron al principio de la primera fase del intento de toma de México Tenochtitlan. Se encontraron en que cuando por el día tomaban un barrio, por inferioridad y por lo delicado de mantener durante la noche la posición, lo que hacían los españoles es volverse a retirar a sus cuarteles que estaban fuera del lago Texcoco, justo en las cabezas de estas pasarelas. Y eso lo aprovechaban los aztecas para volver a ocupar estas terrazas y volver a hostigar a los españoles. Esto lo que provoca es la reacción de Cortés de ir destruyendo casa por casa a medida que va avanzando con artillería o a pico y pala. Otra de las claves es el barquito que vemos allí. Otro de los ingenios que se le ocurre al famoso carpintero. Durante la huida de la Noche Triste, el principal problema son estas canoitas que vemos aquí, que hostigaron a los españoles por el mar, por el lago. No solamente tenían el problema de los que le perseguían, sino que por todos los flancos los iban atacando. Era clave, y lo interpretó así Hernán Cortés, en mantener el control del lago si quería tomar la Ciudad de México. No solamente por eso, sino porque evitaba que llegaran suministros durante la asedio. ¿Qué es lo que hace? Construye 4 barcos, pero los construye 13 barcos, 13 bergantines. No exactamente como este, parecidos, más bajitos, a remo y artillados, que los fabrica desmontados como si fuera una maqueta, como si fuera un kit, los traslada a hombro desde Tlaxcala hasta México, ya al pie del lago los montan. Hacen una maqueta gigante, 13 maquetas gigantes, los montan, los botan en el lago y a partir ya del primer día que se ponen en acción toman el control absoluto del lago, porque las bordas eran tan altas que las canoas no podían hacer nada contra ellos. Llegaron a capturarlos. Cuando hablábamos del mito de que se asustaban, es falso. Hicieron todo lo que pudieron y hay que leer a Bernal de cómo fue el asedio para saber que lucharon centímetro por centímetro, casa por casa. Con el tema de los bergantines, controlan el lago. Y cuando empiezan el asedio propiamente dicho, se encuentran, como decía, que tienen que ir casa por casa. Y cuando en varias ocasiones, en una sobre todo, los aztecas engañan a los españoles simulando que ya estaban en colapso para traerlos hacia la plaza, los engañan en una ocasión, les meten en una encerrona y como no pueden formar el escuadrón, los empiezan a cazar uno a uno. Hay un caso en esa batalla, a Cortés llegan a capturarlo. Y uno de sus capitanes, que era el mejor espadachín de toda la compañía, sale a defenderlo. Era muy bueno con la espada, consigue cargarse a 7 hasta que lo matan a él. Esta es una también de lo que hablábamos de la captura, que se adapta. A este señor no lo capturan, a este señor lo matan. Lo consideran tan peligroso que acaban cortándole la cabeza. Algunos sí que consiguen capturarlos. Y estos, a la vista de los españoles que estaban aquí, por ejemplo, son al día siguiente, sin pasar por los rituales, sin pasar porque sea una festividad, para provocar el pánico entre los españoles, empiezan a sacrificarlos a la vista de los soldados que les estaban asediando.
pese a todo, ya para acabar, después de 3 meses de asedio, los españoles acaban por someter, también por hambre, también por sed, a toda la población de México. El emperador Cuauhtémoc intenta escapar y es capturado en una de estas barquitas por uno de los bergantines españoles, y con eso se da por concluida la guerra. No me voy a extender más. Si tienen alguna pregunta, pues estoy a su disposición, y sobre todo las ideas cosas que quiero transmitir es, no se crean los mitos sobre la historia de México. Fue una conquista muy dura, no fue nada fácil, y los mexicas en absoluto fueron un rival blando, en absoluto se asustaron con los españoles ni dejaron de pelear creyéndose que fueran dioses o teniendo miedo porque iban con 4 patas subidos encima de caballos, sino que lucharon con una ferocidad dignas del pueblo guerrero más duro que haya visto toda Mesoamérica hasta el siglo XV. Muchas gracias y estoy a su disposición. ¿Por qué se aliaron tantos indígenas con los españoles cuando llegaron? Por esto. ¿Quién no los conocía? No se aliaron, por esto. No salían al llegar. Los tlaxcaltecas serían el aliado más potente de los españoles. Entonces tenéis que tener en cuenta 2 factores. Primero, ellos les declaran la guerra. Gobernaban en Tlaxcala Xicoteca el viejo y el joven, que era su hijo. El joven no se fiaba de los españoles para nada. Y el viejo vio que la potencia que tenía por las noticias que le habían llegado, que podía ser el elemento que desequilibrara la potencia militar de los mexicas que habían mantenido durante más de un siglo en Mesoamérica. Tú ten en cuenta que los tlaxcaltecas, que serían su principal aliado, serían como si España fuera un imperio mexica, Tlaxcala es Soria, está en medio, pequeñita, y la mantienen como estado independiente para ir declarando guerras floridas y suministrarse prisioneros y carne para el sacrificio. O sea, realmente para lo que les servían los tlaxcaltecas a los aztecas era de per de rebozo. Y esto ya son conscientes, porque militarmente tampoco no estaban a la altura ni tenían el potencial bélico para poder batir a los mexicas. Cuando llegan los españoles es un elemento que puede desequilibrar esta situación que llevaban un siglo arrastrando. Punto número 1. Punto número 2, la primera reacción es enfrentarse. Ellos se enfrentan en 2 batallas, en Tohuacingo, y se enfrentan con todo lo que tienen. Según Bernal son 40.000 guerreros. No, 50.000 llegan a ser, eran 5 divisiones de 10.000 guerreros cada una. Y en todas los españoles consiguen vencer. Incluso, pese a que en la última batalla de Tohuacingo, rompen el cuadro. Llegan a romper el cuadro, lo cierran con espada y rodela, y también lo cierran, que es curioso, porque Cortés pone en práctica el disparo por secciones. Se ponen ballesteros y arcabuceros y empiezan a disparar por secciones hasta que los expulsan. Hay una película, no sé si la habéis visto alguna vez, que rompen también, se meten dentro del campamento de horror que está y los echan disparando por secciones. Una cosa parecida con ballesteros y escopeteros, y los expulsan. La guerra es dura, llegan a matar a un caballero que se llamaba Don Diego de Morón, le matan al caballo y le pegan una paliza en el suelo y iba con armadura completa y lo matan. O sea, ellos se defienden hasta que, como el ataque de Cortés no era el enfrentamiento directo, sino siempre buscar la alianza, cada vez que ganaba una batalla enviaba emisarios para prometerles la alianza, al final consiguen cerrar un pacto. El pacto también no solamente evitaba que dejaban de ser carne de sacrificio, sino que también firmaron una serie de excepciones fiscales. Por ejemplo, ellos no tenían acceso a la sal y tenían que pagar unos altísimos impuestos a los aztecas para poder conseguir sal. Esto se lo condona Cortés y esto lo mantendría después la corona hispánica hasta la independencia de México, con el pueblo de Tlaxcala, esta exención fiscal sobre el impuesto de la sal. Entonces, ellos llegan a un acuerdo porque también los españoles son muy conscientes que con 400 tíos no puedes mantener el control de un país que lo fueran millones y necesitan aliados locales. Contactan esa alianza con Tlaxcala. Pero has de tener en cuenta 2 cosas. Primero, por un lado, ellos tienen un elemento que desequilibra, que es el escuadrón, que los pone a todos fuera de juego, aterrizan unos tíos de no se sabe dónde, que son muy duros y muy difíciles de batir. Y eso pueden, y lo interpretan así, los tlaxcaltecas pueden servirles para su guerra ancestral con los aztecas para imponerse. Y así lo hacen. No tiene su lógica. Esto pasa también en Europa. Si
si lo veis desde un punto de vista étnico, racial, os equivocaréis, porque no es una guerra de razas. Es realmente una situación, como en Europa, que un montón de veces en la historia llegan invasiones externas y los locales aprovechan para dirimir sus diferencias internas en aliarse con la que viene de fuera. Y en esa misma época, Francisco I de Francia se alía con los turcos, porque estaba rodeado tanto por Carlos V, tanto por Alemania como por España, y por Enrique VIII por Inglaterra. Lógicamente, aunque estaba religiosamente hablando, él era su majestad cristianísima, aunque estaba en las antípodas ideológicas de los turcos, salía con los turcos porque no le queda otra. Pues aquí pasa un poco esto. Se debe entender que en el concepto de un terreno, de una región que estaba en permanente guerra, muy violenta, durante mucho tiempo, donde los que recibían los palos son los que interpretan esto. Cortés es el primero que crearía el manual de cómo se tiene que conquistar un territorio en América, y todos los demás Pizarro lo copiarían. Y una de las cosas es meterte contra el más chulo y aliarte con el más débil, porque así tienes alianzas locales. Entonces, este sería un poquito el porqué, pues ahí tienes la explicación. Sobre eso que has comentado ahora de la sal, me parece interesantísimo, pero yo leí otra versión, no sé si es una de esas leyendas que has comentado, de que Tlaxcala tenía una ciudad fortificada, estaban ahí, hacían incursiones periódicas para llegar hasta la costa, conseguir sal, regresar a la ciudad, y que los aztecas calculaban la cantidad de sal que se llevaba para saber, yo lo que leí era para saber cuándo volverían a hacer otra incursión, que sería cuando se les acabase la sal. Podría ser también, el tema es que les fiscalizaban, les penaban por el tema de la sal. Cuando no recuerdo bien si es Cortés mismo que lo explica o tal, que lo primero que le dicen es que no tienen sal. Lo primero que se cagan los tlaxcaltecas, entre otras cosas, es la falta de sal. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué diferencia hay entre mexicas, aztecas, Azteca, sí, mira, mexica y azteca es lo mismo, pero azteca es un neologismo, es una palabra nueva. Realmente ellos eran mexicas. Ellos eran mexicas. Tlaxcaltecas es un pueblo diferente, como los huexotingos, como los de Zempoala, es un pueblo diferente. Es una historia también diferente, ellos vienen de lo que hoy en día es Estados Unidos de América, ¿no? Que es un pueblo recién llegado, a una zona que también tenía una larga tradición, unas civilizaciones ya que venían de siglos atrás, y también muy violentas, muy violentas. De hecho, de cuando llegan, esto lo recoge Fray Bernardino de Sahagún, si queréis aprender de aztecas, o de mexicas, mejor dicho, tenemos la suerte de que los españoles, o los frailes españoles, son los primeros antropólogos en el concepto moderno de la historia, porque lo que hace Fray Bernardino de Sahagún cuando llega allí y lo destinan a México es ver que tiene delante una civilización muy interesante que se va a perder. Lo que hace es recoger todas sus tradiciones, toda su cultura, todas sus festividades, la medicina, hace un gran libro, un gran compendio, donde recoge, y la manera de recoger lo que tiene también su historia, la historia reciente, por eso nos ha llegado la versión de los mexicas, porque se nutre de informantes. Estos informantes son sacerdotes y gente culta mexica y también veteranos de guerra. Y él construye esta historia de México que nos ha llegado a nuestros días, porque se encuentra publicada, y que es muy interesante porque viene en tres formatos. Viene en códices, hay dos códices, me parece que el florentino es uno que corresponde a Fray Bernardino, que es cómo transmitían noticias, no por escrito, sino con pictogramas, con dibujos, entre los mexicas. Ellos hacían como cómics, ¿no? Y con estos cómics ellos se informaban y se comunicaban, y también escribían sus historias. Una parte cómics, otra escrita en castellano, en español, y otra escrita en nahuatl, en la lengua de los mexicas, pero con caracteres latinos. Entonces tenemos como sería una especie de piedra roseta, para poder entender, que además te explica prácticamente todo lo que podemos recoger sobre, entre otras cosas, también la manera de hacer la guerra de los mexicanos y cuáles eran el escalafón militar. Os lo he explicado porque esto sale muy bien explicado en
en la obra de Javier Martínez Sahagún. No es el único, hay más frailes que recogen pequeñas historias naturales, que hablan de medicina, hablan de tradiciones, hablan de dioses, hablan de comercio. Prácticamente todo lo que era la civilización azteca nos ha podido llegar, se ha podido conservar gracias a estas obras. Me he perdido, porque me habéis preguntado algo, no sé si lo he contestado. Gracias. Apasionante lo que has contado. Nos tienes con la boca abierta, ¿eh? Sobre esto, Aparte tengo un libro de tu publicado tesis, hace un año, que hay un capítulo que lo que he explicado, el cual tal, lo explico ahí, en uno de los capítulos, que se llama La piel de todos. Esto en Casa del Libro, o en Amazon, o en Casa del Libro, pues La piel de todos. Hay bastantes historietas de estos, pero una sería el cómo lo hicieron realmente. A ver, si queréis saber cómo fue, para mí el más chulo es La verdadera historia de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Es un libro de caballerías, es una pasada. Y es muy interesante porque es un soldado de aquí. No estamos hablando de un general que escribe, bueno, es un tío normal y corriente que explica, llega ahí, desembarca del pueblo y él explica cómo lo vive y tiene una memoria prodigiosa, es una pasada. Es un tocho, pero yo lo leí, se lee bien. Y lo de La piel de todos, pues es la primera toma de contacto. Soy Óscar Uceda, el piel de todos es Óscar Uceda, y ahí está. Y creo que en un año y pico sacaré un libro sobre esto. Lo estoy haciendo. Ah, estamos pendientes. Esto es un trabajo